Quizás la prédica más difícil de Hechos, es un pasaje bastante difícil. Acompáñame a Hechos 19. Nosotros hemos visto cómo el primer viaje misionero de Pablo comienza en Hechos 13, el 14, en Hechos 15 comienza el segundo. Gracias. La doble unción. En Hechos 16 se suman a Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, viajan a Macedonia. En Hechos 17 pasan por Berea, Atenas. Hechos 18 comienza el tercer viaje misionero, termina el segundo y comienza el tercero. Además aparece Apolo en Corinto, en donde es instruido por Priscila y Aquila, y luego de servir en Corinto va a ministrar en Éfeso. Pero por su parte Pablo vuelve a Éfeso. Entonces Apolos se ha ido a Corinto y justo cuando Apolo no está, llega Pablo a Éfeso. Fíjense Hechos 19, 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, respondieron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Y este es nuestro pasaje de hoy. Es un pasaje bastante difícil, bastante difícil. Este pasaje ha sido muy abusado. Este pasaje ha sido muy manipulado. Este pasaje ha sido fuente de doctrinas erradas. Y es un pasaje realmente oscuro. Necesitamos tener premisas para interpretarlo. De todos modos, voy a exponer lo que yo entiendo de este pasaje y le animo a usted a estudiarlo por su parte y llegar a sus conclusiones. No es un pasaje común es un pasaje bastante difícil, bastante oscuro, bastante complejo. Y por favor, estúdialo y fíjate a qué conclusiones llegas vos. Yo voy a compartirte lo que entiendo. Muchas veces puedo hablar con absoluta certeza de lo que la palabra dice. Y acá solo puedo leer con certeza. Pero voy a compartirte lo que entiendo en este pasaje difícil. Vamos a tener en cuenta dos premisas hermenéuticas necesarias para interpretar correctamente. Primero, la gran premisa, ¿no? Diferenciar lo descriptivo de lo normativo. En la Biblia hay situaciones que son descriptas, pero que no establecen una norma para nosotros. Simplemente son la descripción de algo que está sucediendo. Cuando la gente confunde descriptivo con normativo, termina equivocándose. Esto es descriptivo, no normativo. Ya vamos a ver por qué. Y también hay otra premisa que siempre tenemos que tener en cuenta, que es interpretar los pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Este es un pasaje oscuro. Y el resto de la Biblia nos ayuda a comprender cómo se interpreta este pasaje. Partiendo de esto, podemos identificar que este pasaje nos ofrece una serie de excepciones, de aspectos diferentes a la norma, a lo normativo. Y podemos sospechar que es descriptivo, no normativo, no prescriptivo. Además, el resto de los pasajes que hablan sobre bautismo y salvación son claros y establecen la norma. El bautismo debe establecerse, debe administrarse a personas salvas por gracia a través de la fe en Jesucristo. En lo personal, creo que providencialmente Dios está presentando una situación excepcional para aclarar cosas. Creo que este pasaje es útil para eso, para aclarar cosas. En la teología existe algo que se llama vía negativa, o que también se puede llamar como teología apofática o de negación. Es aquella teología que procede por medio de negaciones. Es un recurso discursivo que enseña algo desde la negación y no desde la afirmación. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías 40, 28, no dice que Dios es incansable, dice que Dios no se fatiga ni se cansa. ¿Ves? A través de lo negativo te enseña lo positivo. No se fatiga ni se cansa. ¿Qué significa? Que es incansable. En Salmo 121, 4, en vez de decir Dios permanece siempre alerta, dice
no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. ¿Te das cuenta? A través de la negativa se establece una afirmación. Y yo creo de que de una manera indirecta y providencial, Dios está dejando claro algo en Hechos 19, 1 al 7. De todos modos, vuelvo a insistir, por favor, estudia este pasaje y llega a tus propias conclusiones. Es muy difícil exponer por cuestiones de tiempo las diferentes posibles interpretaciones de este pasaje en una prédica. Pero te invito a estudiar, te invito a estudiarlo. Y de verdad, con honestidad, voy a presentar lo que considero la mejor interpretación, partiendo de la base de comprender que no es un pasaje normativo, sino que es un pasaje descriptivo, que es un pasaje oscuro que debe ser interpretado a la luz de los pasajes de los textos más claros, y que providencialmente Dios utiliza la vía negativa, la teología apofática, para enseñarnos, aunque no a través de frases, sino de manera implícita, a través de hechos. Los dos puntos, usando la vía negativa, van a ser estos. No todos los discípulos de Jesús son salvos y no todos los bautizados son salvos. Y vamos a agregar un tercer punto, que es la confirmación del apostolado de Pablo. Ese va a ser nuestro bosquejo. No todos los discípulos de Jesús son salvos, no todos los bautizados son salvos. Y el último punto es la confirmación del apostolado de Pablo. Fíjate, Hechos 19, 1 al 2, vamos a leer de nuevo para establecer el primer punto. No todos los discípulos de Jesús son salvos. Dice que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Qué raro esto. ¿Alguna vez sentiste que te faltaba algo en tu caminar con Dios? Bueno, los discípulos de Éfeso pensaban que estaban completos hasta que Pablo les preguntó algo clave, les hizo una pregunta que cambió todo. Eran discípulos, se entiende que son discípulos de Jesús, pero desconocían el Evangelio. Es posible ser discípulo sin ser salvo, aunque generalmente se utilice la palabra de discípulo para referirse a una persona salva. Eso es una generalidad y no es un absoluto en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 6:66 se nos dice que Jesús, después de hablar de su exclusividad para salvar, como resultado de eso, muchos de sus discípulos se apartaron de él, ya no andaban con él. ¿Qué nos está diciendo? Se les llama discípulos de Cristo, pero no son discípulos de Cristo. Son personas que han tenido un entendimiento intelectual de Jesús, una afirmación intelectual de algunas verdades bíblicas, pero no se han rendido a Cristo. Son simpatizantes. Por eso la prédica de hoy le puse como título: de simpatizantes a redimidos. Y las personas de Éfeso seguían a Jesús de una manera muy rudimentaria. Eran solamente simpatizantes de Jesús. Podemos saber que su teología era extremadamente incompleta, porque ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Y no es porque ellos habían perdido la parte de Pentecostés, es porque hasta desconocían el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí se menciona el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo aparece en escena a partir de Pentecostés, sino que a partir de ese momento amplía su ministerio para con los hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo ya estaba en las Escrituras, ya estaba en el pueblo de Dios, obrando de otra manera, capacitando a los santos para misiones claves, para cuestiones claves. Pero estas personas de Éfeso seguían a Jesús, se identificaban con Él, pero no sabían casi nada de Él ni de la Biblia. Eran creyentes superficiales con una fe defectuosa, tan incompleta que no solo no habían oído el Evangelio, sino que ni siquiera tenían nociones básicas del Antiguo Testamento. Y esto deja en evidencia algo: es posible autopercibirse seguidor de Jesús sin realmente serlo. Ahora que está de moda la palabra o el concepto de autopercepción, ¿no? ¿Cómo te percibís? ¿Me percibo como un dálmata? ¿Me percibo como un niño? ¿Me percibo como una mujer? Estas personas se autopercibían seguidores de Jesús, pero no lo eran. Pablo ve algo, no sabemos qué vio, pero le hace preguntar algo fundamental: ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrá visto él para hacer esta pregunta? Por alguna razón, quizá por discernimiento, o por una conducta inapropiada, o por palabras inapropiadas, Pablo les pregunta acerca de algo básico: ¿recibieron el Espíritu Santo?
Y en la teología de Pablo, que también es la nuestra, porque es la bíblica, esta pregunta es equivalente a esta otra pregunta. ¿Son salvos? Pablo les pregunta eso, ¿son salvos? Por ejemplo, Pablo nos expone al Espíritu Santo como sello de la salvación. En Efesios 1, 13 al 14 dice: después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo. Fíjate, Pablo enseña que el Espíritu Santo es el sello y garantía de la salvación futura. En Tito 3, 5 al 6 dice que Él nos salvó, y por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo como nuestro Salvador. Fíjate que Pablo enseña que el Espíritu Santo forma parte del proceso de regeneración y renovación y acompaña la salvación. En Romanos 8:2, Pablo nos enseña que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo explica cómo el Espíritu Santo otorga libertad del pecado, que es una obra esencial, fundamental de la salvación. Pero en el caso de estas 12 personas de Éfeso, ellos no eran salvos a pesar de ser seguidores de Jesús, ya que seguían a Jesús de una manera incorrecta, incompleta. Ahora viene la parte de la aplicación. Podría partir de la pregunta básica, ¿no? Ver tu vida y decir: ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Conoces a Jesús? ¿De verdad le conoces? ¿Tu conocimiento de Él es lo suficientemente completo para que seas salvo? ¿Conoces el Evangelio de verdad? Recordemos que Dios salva a través de la predicación del Evangelio y que esa predicación debe contener aspectos fundamentales de nuestra fe. Un conocimiento incompleto puede venir de una predicación incompleta o de una aceptación a medias de las verdades de Jesús. Si sos salvo, el Espíritu de Dios te hace saber tu verdadera identidad espiritual. En Romanos 8, 15 al 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Habrá muchas personas así en las iglesias? Personas que se autoperciben seguidores de Cristo, pero que ni siquiera tienen el Espíritu Santo, que ni siquiera tienen conocimiento de ese Jesús al que dicen seguir. ¿Habrá muchas personas así? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas personas que se autoperciben seguidores de Cristo y no lo son, porque han aceptado no todas las verdades o porque no han recibido las verdades. Están convencidos de que siguen a Cristo, pero no le siguen si no le conocen. Y no son salvos. Pablo nos enseña que el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Que una bendición es una bendición inherente a la salvación, que el Espíritu Santo viva en nosotros. ¿No te ha pasado a vos de hacerte esta pregunta frente a alguna persona? ¿Será salva? Por lo que ves de ella. ¿Ves conductas o palabras inapropiadas? ¿Ves pasiones desordenadas? ¿Ves desprecio por lo del Señor? ¿Ves amor por la carne? ¿Será salvo? Bueno, Pablo hace esta pregunta de otra manera. ¿Han recibido el Espíritu Santo? El primer punto es este. No todos los discípulos de Jesús son salvos. Segundo punto, no todos los bautizados son salvos. Y vamos a ver por qué. Fíjense Hechos 19, 3 al 7. Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Y Pablo les explica que Juan el Bautista había declarado que debían creer en uno que vendría después de él. Y luego los bautiza en el nombre de Jesús. Y después recién reciben el Espíritu Santo. O sea que son bautizados antes de ser salvos. Algo raro de nuevo, ¿verdad? Ajeno al patrón. Esta parte es una normalidad en la Biblia. Rompe con el patrón enseñado en la Biblia. Y el patrón no se rompe porque Dios es creativo o ilimitado o un día se levantó con las ganas de hacer algo diferente. Él no es así. No se rompe para que creamos que nunca podemos tener certezas de cómo Él obra y cómo Él establece el orden de estos pasos.
No se rompe el patrón para que nosotros pensemos que Él actuaría en contra de lo que Él ha dicho de sí mismo y de su obra en diferentes situaciones. Por eso es necesario no tomarlo como normativo, sino como descriptivo. Insisto, yo creo que Dios providencialmente hace que las cosas sucedan así en este pasaje para enseñarnos que el bautismo nos salva. Nos da el testimonio de personas que han sido bautizadas correctamente luego de haber oído una prédica correcta y que no tenían el Espíritu Santo, no eran salvos. La Biblia nos deja un ejemplo rarísimo, pero para que nosotros podamos comprender que hay personas que han sido bautizadas sin ser salvas. Nosotros hemos tenido ejemplo de eso en la iglesia, personas que habían sido bautizadas antes de ser salvas. Y acá tenemos un ejemplo bíblico. Creo que providencialmente Dios hace esto de una manera excepcional para enseñarnos estas cosas. Si no fuera por este pasaje, habría más errores doctrinales atribuyendo salvación al bautismo. No, si está bautizado porque es salvo. Y acá tenemos un ejemplo en donde Dios mismo dice que no tenían el Espíritu Santo. Fueron bautizados y no tenían el Espíritu Santo. Y en lugar de predicar, si creyésemos que el bautismo salva, como lamentablemente muchas personas lo creen, en lugar de predicar, ¿qué haríamos? ¿Bautizaríamos? ¿Andaríamos mojando gente? Si el bautismo produjera la salvación, ¿bautizaríamos? Y creeríamos que Jesús se equivocó o mintió cuando le dijo al ladrón en la cruz, quien no estaba bautizado, que esa misma noche estaría con él en el paraíso. Creo que el propósito de esta excepción en la Biblia es mostrar que el bautismo no implica salvación, a pesar de que sí simbolice la salvación. Hermanos, no todos los bautizados tienen el Espíritu Santo, por lo tanto, no todos los bautizados son salvos. Además, se abre la posibilidad de rebautizar a alguien. ¿Se podrá rebautizar a alguien? Acá tenés el ejemplo. Fueron bautizados incorrectamente por el bautismo de Juan y ahora hay que bautizarlos en el bautismo de Cristo. Hay personas que creen que estos dos bautismos son lo mismo y no es verdad. Son dos bautismos diferentes. Juan bautizaba como una expresión de arrepentimiento, pero el Evangelio es mucho más que eso. Es arrepentimiento y fe. Y el bautismo de Juan era una señal pública de arrepentimiento, pero no de fe en Cristo. El bautismo cristiano es para creyentes en Cristo. El bautismo cristiano, para ser reconocido como correcto, debe tener estas características: a creyentes en Jesucristo, en el entorno de iglesia local, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo ideal es que sea por inmersión, ya que simboliza la muerte, el entierro y la resurrección a una vida nueva. Si falta alguno de estos elementos, podríamos considerar el rebautismo para bautizarlos de la manera establecida por la Biblia. En este caso fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, simbolizando arrepentimiento, pero no simbolizando creer en Jesucristo, no simbolizando creer en el Evangelio, no simbolizando su muerte y resurrección a novedad de vida. Por lo tanto, luego fueron bautizados de nuevo, luego fueron bautizados de nuevo, pero esta vez como un símbolo de creer en el Evangelio. Y la expresión de que fueron bautizados en el nombre de Jesús se refiere a que se hizo siguiendo las instrucciones de Jesús, no se refiere a que no se haya respetado la fórmula trinitaria. Siempre se bautizará en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto de decir en el nombre de Jesús es una expresión para señalar que se hace siguiendo las instrucciones de Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, en nombre de Jesucristo. Y providencialmente estos hermanos fueron bautizados antes de recibir el Espíritu Santo, antes de ser salvos, por lo cual se puede afirmar que el bautismo no salva. Sabemos que no hay salvación sin Espíritu Santo, ni siquiera siendo bautizado. El bautismo debe ser una manifestación externa y simbólica de una realidad interna, de una persona que ya es salva, de alguien que ha sido hecho de nuevo. ¿Te acuerdas de 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que la persona que está en Cristo tiene un corazón nuevo. No es que se le borra su historial, se le borra su pasado, tiene amnesia. ¿Qué significa eso? Que la persona que está en Cristo es una creación nueva. Las cosas viejas pasaron, aquellos que antes amaban los amaban más, aquellos que antes odiaban no lo odia más. Ahora ama lo que Dios ama y ahora odia lo que Dios odia. Es una nueva creación. Está en Cristo y es una nueva creación. Y en este caso fueron bautizados antes de ser salvos, pero creo que es un detalle providencial para que aprendamos que el bautismo no salva.
Ahora vamos a la parte de aplicación. No confíes en tu bautismo como una prueba de tu salvación. No confíes. No confíes en tu participación de la Santa Cena como una evidencia de tu salvación. No confíes en una oración que hiciste años antes como una garantía de tu salvación. A nivel bíblico, la prueba, la garantía de tu salvación es el Espíritu Santo viviendo en vos y que seas una nueva creación. Es triste cuando la persona tiene como garantía su bautismo o su participación de la Santa Cena o una oración que hizo. ¿Es bueno el bautismo? Totalmente. ¿Es buena la Santa Cena? Totalmente. ¿Es bueno haber hecho una oración rindiéndose a Cristo? Totalmente. Pero esas no son las garantías bíblicas de la salvación. La garantía bíblica de la salvación, la que Dios dice que es su garantía, es el Espíritu Santo viviendo en la persona. Y si vos no tenés evidencia de que el Espíritu Santo vive en vos, no tendrías por qué creer que sos salvo. Si no han cambiado tus amores, tus deseos, tus pasiones, si no ha cambiado tu trato frente al pecado, si no ha cambiado tu trato frente a la piedad, no tenés por qué creer que sos salvo. Ni siquiera si te hayas bautizado, hayas hecho una oración o participes de la Santa Cena. El Espíritu Santo te dice que sos hijo de Dios. Esa es la garantía. ¿Cuántos cristianos están convencidos por una mala teología, por una falsa rendición a Cristo? ¿Cuántos están convencidos de que han sido salvos y como proceso de buscar convencerse más y más, ¿qué han hecho? Se han bautizado y fueron parte y participan de los símbolos de la Santa Cena. Algunos hasta sirven, algunos hasta pastorean y no son salvos. No hay en ellos evidencia de salvación. Solo han adoptado costumbres evangélicas, vocabulario evangélico. Como podrían haber hecho cualquier otra cosa, ingresaron a la iglesia sin un cambio de corazón, sin un amor por la piedad, sin un odio por el pecado, sin un amor por la iglesia, sin un amor por el cuerpo de Cristo, sin reconocer a Jesucristo como su Rey. ¿Cuánta gente vive así? La prueba y garantía de tu salvación es el Espíritu de Dios viviendo en vos. Y finalmente también podemos ver un último punto que nos ayuda a reforzar la idea de que esto es excepcional y no normativo. ¿Por qué? Porque el último punto es la confirmación del apostolado de Pablo. Fíjate los versículos 6 y 7. Dicen los versículos 6 y 7 que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Y ahora sí, estos hermanos que eran simpatizantes de Jesús, pasaron a ser redimidos por Jesús. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo les impuso las manos. Y esta situación de la recepción del Espíritu Santo a través de la imposición de manos sucede otras veces. Tenemos un patrón. ¿Cuándo sucede? Cuando lo hacen apóstoles. No lo hacen otros cristianos. Cuando los apóstoles imponen las manos en determinadas situaciones, pero solamente apóstoles de Jesucristo, en determinadas situaciones, al imponer las manos, el Espíritu Santo llega. Y esta es una de las 4 en las que los apóstoles confirman el derramamiento del Espíritu Santo. Los 12 apóstoles en Jerusalén, Pedro y Juan en Samaria, Pedro en Cesarea y ahora en Éfeso con Pablo. ¿Cuál es el punto acá? Todos podríamos sospechar de que Pablo no era un apóstol. Y si Pablo no era un apóstol, sus cartas no tienen el mismo peso, La revelación de Dios a través de las cartas de Pablo no tendría el peso que tienen. Nosotros tenemos que comprender que a lo largo de Hechos se va confirmando el apostolado de Pablo. Es más, fíjate ahí en Hechos 19, 11 al 12, para que veas lo que Dios dice o lo que Dios hace a través de él. Hechos 19, 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. ¿Te das cuenta? Esto sucede con los apóstoles, no sucede con los cristianos, con el resto de los cristianos. Los 12 sacando a Judas, metiendo a Matías y Pablo. Tenían una identidad especial, única, apóstoles de Jesucristo, una identidad irrepetible. Si esto fuera repetible, Pablo no tendría por qué defender su apostolado, ya que las señales eran para todos, pero no era la verdad. No, las señales no eran para todos. Fíjate 2 Corintios 12, 11 y 12, 2 Corintios 12, 11 y 12. 2 Corintios 12, 11 y 12.
Si todos hubieran tenido las señales apostólicas, Pablo no podría haber defendido ni justificado su apostolado. Si todos pudieran hacer las mismas señales, Pablo no tenía por qué discutir su apostolado, por qué argumentarlo, por qué mostrarlo, cómo justificarlo, cómo defenderlo. Y parte de la carta de Corintios tiene que ver con esto. Falsos apóstoles como los de hoy se adjudican autoridad que no tienen, y la diferencia con un apóstol verdadero son las señales apostólicas. La iglesia no lo tenía a esas señales, los falsos apóstoles no lo tenían, pero Pablo tenía las señales apostólicas. Lo vemos a Pedro y a Juan, imponen sus manos, lo vemos a los 12, se derrama el Espíritu Santo. Hay imposición de manos, hay derramamiento del Espíritu Santo, lo hace Pablo. Imagínense los que estaban con él. ¡Epa! ¿Qué pasó? Este también es apóstol. Si vemos las cartas, Pablo nos enseña cosas de Cristo que no se dicen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque él recibió de Jesús instrucciones claras. Él es un apóstol raro, diferente, pero con intimidad plena con Jesús. Alguien que ha recibido de primera mano enseñanzas de Jesús. Es el último de los apóstoles. Por eso él se dice, soy el último, soy el más chico, soy el abortivo, soy el del final. Fíjate 2 Corintios 12, 11 y 12. Me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ellos. ¿Por qué dice esto? Porque dice, ¿me van a hacer hablar de lo que el Señor ha hecho a través de mí? Tengo que poner las cartas en la mesa y decirle lo que el Señor ha hecho a través de mí. ¿Realmente hace falta eso? Y le están cantando en vivo a Pablo, y Pablo va a sacar ¿cuánto era? Los 33. Va a presentar sus cartas. Me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles. Pedro, Juan, no fui inferior a ellos, aunque nada soy. Entre ustedes operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Si toda la iglesia fuese capaz de hacer estas señales, prodigios y milagros, Pablo no tendría que decir nada. Pero él dice que estas cosas se hicieron porque él no fue inferior a los apóstoles más famosos, más conocidos, más usados por Dios, Pedro y Juan. Pablo está confirmando su apostolado y en Hechos está pasando eso. Por eso el Espíritu Santo viene, a pesar de, aparte de enseñarnos estas dos cosas por vía negativa, de que no todos los seguidores de Jesús son salvos y no todos los bautizados son salvos, Dios está confirmando el apostolado de Pablo. Por otro lado, también tenemos una prédica específica sobre el tema de las lenguas, también tenemos una prédica específica sobre las señales apostólicas, así que no voy a desarrollar eso hoy, pero le invito a verlo en Hechos por allá, hace 2 años. Pero está en Hechos eso. Se llama señales apostólicas y se llama don de lenguas la prédica. Son 2 prédicas diferentes. Si usted quiere aprender sobre eso, le invito a ir a esas grabaciones y verlo. Pero además es importante evitar confusiones doctrinales. Recordemos que también hemos estudiado lo que es bautismo del Espíritu Santo. Hemos estudiado las lenguas, hemos estudiado las señales apostólicas, hemos estudiado el bautismo del Espíritu Santo. Lo que estamos viendo acá en Hechos no es para nada la justificación a un segundo toque o una segunda unción. Eso es un error carismático que tiene 100, 200 años. Lo de Hechos 19:6 no debe interpretarse como una segunda experiencia en el Espíritu para todos los creyentes, sino como un evento único de transición, excepcional, didáctico, revelador y de confirmación del apostolado de Pablo. Todos los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo al momento de su salvación, según 1 Corintios 12 al 13. El bautismo santo, el bautismo del Espíritu Santo, sucede cuando sos convertido. Cuando tu corazón pertenece a Cristo, cuando tu vida se rinde a Él. El bautismo en el Espíritu Santo es inseparable de la salvación. Vamos a ver algunos puntos de aplicación. Viendo la confirmación del apostolado de Pablo, recibimos razones para confiar en la autoridad de Pablo como apóstol, por lo tanto en la inspiración divina de sus cartas. Jesucristo al elegir a Pablo como apóstol le da autoridad y revelación, y a través de esas cartas gobierna a su pueblo.
Cristo gobierna a su pueblo a través de las cartas de Pablo. Quiero que sepas esto, que lo hemos hablado mucho, sobre todo cuando vimos las cartas de Pedro. Cuando obedecemos a los apóstoles, estamos obedeciendo a Jesús. Cuando desobedecemos a los apóstoles, estamos desobedeciendo ¿a quién? A Jesús. No caigas en el error popular de creer que las palabras de Jesús registradas en la Biblia tienen mayor autoridad que la de los apóstoles, porque Cristo está hablando a través de sus apóstoles. Como hemos visto en otras prédicas, Jesús complementa sus enseñanzas a través de las enseñanzas de sus apóstoles. Los apóstoles recibieron inspiración extraordinaria del Espíritu Santo para enseñar y recordar las palabras de Jesús, Juan 14, 26, y para enseñar lo que quedaba pendiente, suplementando lo que ya se enseñó, Juan 16, 12 al 13. Esto no era para todos, era para ellos. Van a recibir el Espíritu Santo y van a recordar y van a aprender y Él les va a enseñar, pero no es para todos los cristianos eso. Si bien el Espíritu Santo nos puede recordar y el Espíritu Santo nos puede enseñar, ahí Jesús le está hablando a los apóstoles y confirmando el apostolado de Pablo, también le sucede a él. Hay citas. Por ejemplo, Jesús dijo, más bienaventurados dar que recibir. Eso no está en Mateo, Marcos, ni Lucas, ni Juan. Está en las cartas de Pablo. El Espíritu Santo le enseñó a Pablo las enseñanzas de Jesús que quedaban pendientes. Y vamos a ir a una conclusión que no es tan corta, pero ¿a qué conclusiones podemos llegar a través de lo que yo considero el pasaje más difícil de Hechos, el que más me cuesta predicar? Encima estoy bastante mal de salud, así que están todas juntas hoy. Hermanos, interpretar este pasaje de manera normativa contradeciría otros pasajes más claros. Entonces tenemos que comprender que es descriptivo. Este pasaje contiene excepciones y creo que Dios usa la vía negativa, la teología apofática, para providencialmente dejarnos en claro que no todos los que se autoperciben seguidores de Jesús realmente lo son y que no todos los bautizados son salvos. Hacer doctrina normativa de esto es como hacerlo de la poligamia, o de hacer barro escupiendo la tierra para sanar los ojos de los ciegos, o de hacer una serpiente de bronce para que la gente se sane. Son eventos bíblicos. Es más, podríamos argumentar más sobre la poligamia que sobre la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, y sabemos que la poligamia está mal. Solo los apóstoles en 4 situaciones impusieron sus manos para que alguien recibiera el Espíritu Santo. Eran los apóstoles y eran situaciones excepcionales. La poligamia estando mal podría encontrar mayor argumento para ser normativa y no lo es descriptiva. Lamentablemente, sobre todo las iglesias carismáticas han tomado esto como normativo y es un error grande, Aunque haya relatos en donde, por ejemplo, Jesús hace barro escupiendo tierra para sanar los ojos de un ciego, o donde Moisés hace una serpiente de bronce para que la gente se sane, o la poligamia, que me parece la ilustración más clara, a pesar de que haya relatos así, eso no significa que se nos presenten a nosotros de manera normativa, prescriptiva, para que sigamos estas instrucciones. Son pasajes que enseñan, que tienen utilidad, pero que deben ser analizados a la luz del resto de la Biblia para poder interpretarlos correctamente, como este pasaje de Hechos. De todos modos, por tercera o cuarta vez, le digo, estudie este pasaje y saque sus conclusiones. Yo con honestidad estoy brindando lo que entiendo. Finalmente, aunque no sean necesarias las manifestaciones especiales y sobre todo de transición del Espíritu Santo hoy, sabiendo que Dios las podría hacer si quisiera, en el presente se puede ver cómo es alguien controlado por el Espíritu Santo. ¿Te suena algún pasaje que nos diga cómo se ve a alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve a alguien que tiene el Espíritu Santo? Ese alguien tiene un fruto: amor, gozo. Gálatas 5, 22 al 25. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sería lo de menos si vos hablaras en lenguas. Pablo de alguna manera dice como
infravalorando ese don, dice, prefiero hablar 5 palabras que se entiendan a 1000 que no se entiendan. Pero dice que la persona que tiene el Espíritu Santo va creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, virtudes. El Espíritu Santo produce virtudes en los redimidos. ¿Cuánta gente sin virtud se atribuye a hablar en lenguas, confundiendo a los demás y confundiendo su propio corazón? Sin virtudes. Es más, a veces me pregunto sobre la salvación de alguien cuando me dicen esto: yo ya estoy grande para tener paciencia. ¿Qué? Vos llevas más tiempo caminando con Cristo, deberías tener mucha más paciencia, porque llevas más tiempo bajo la sujeción del Espíritu Santo. Yo ya no estoy para estas cosas. ¿Qué? Si estás en Cristo, cuanto más años tengas, más vas a estar para esas cosas. Realmente me preocupa cuando alguien dice, yo ya no tengo paciencia. Al revés, alguien en Cristo tiene cada vez más paciencia. Hermanos, que tu andar con Dios sea tan evidente que nadie te pregunte, ¿vos oíste acerca del Espíritu Santo? ¿Sos salvo? Que nadie tenga duda de que sos de Cristo, ya que tu identidad en Él es manifestada a través de tus conductas, de tus palabras. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús recibimos el Espíritu Santo, fuimos bautizados en Él en el momento en el cual nos rendimos a Él, y Él nos capacita para vivir en plenitud y reflejar a Dios, reflejar su carácter en este mundo caído. Hermano, que tu vida sea una evidencia clara de la obra del Espíritu Santo en vos, expresando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio en todo momento. No sé cuál es tu proyección de vida. Mi proyección es que el día de mañana digan, qué paciencia que tiene Dios. ¿Cuánto ha crecido? No ser un viejo cascarrabia. Al revés. Ser un viejo, si llego, más lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fidelidad, de fe, de mansedumbre. Al revés, los viejos que no tienen estas cosas me hacen pensar, ¿oíste del Espíritu Santo? ¿Sos salvo? Porque cuanto más tiempo llevamos caminando con Cristo, más se verán estas virtudes en nosotros. Que tu vida sea una evidencia clara de tu caminar con Dios. Y que aquellos que te rodean no solo reconozcan que solo tenés un conocimiento de Jesús intelectual, sino que tu caminar, tu conducta, tus palabras sean un testimonio claro, evidente de tu salvación en Jesucristo, una ilustración del Evangelio, un adorno a la doctrina de Cristo, una evidencia del poder transformador de Dios, una manifestación de haber sido hecho de nuevo. Estos hermanos de Hechos 19 no tenían eso. ¿Oyeron del Espíritu Santo? No todos los simpatizantes, no todos los seguidores de Jesús son salvos. Fueron bautizados, no tenían el Espíritu Santo, no todos los bautizados son salvos. Realmente creo que este pasaje está puesto para que aprendamos de las excepciones. Hacer normativo de esto sería muy peligroso, pero muchas iglesias lo hacen. El punto es prestar atención y rendirnos al conocimiento de Dios, ir a lo que la Biblia dice y nutrirnos de eso. Vamos a orar para terminar. Padre, te rogamos, Señor, que podamos ser bendecidos por vos, que nuestra mente, que nuestro espíritu pueda reconocer si somos hijos tuyos o no, que realmente podamos reconocer nuestra verdadera identidad espiritual. ¿Cuántas veces algunas personas nos llevan a sospechar de su salvación? Te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros produzca sospechas, sino certezas de que somos hijos tuyos, que nuestro andar, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras virtudes sean una evidencia de que te pertenecemos, de que somos una nueva criatura, de que estamos en Cristo. Padre, que a nadie
le despertemos la pregunta si hemos oído del Espíritu Santo. Padre, que sea evidente que somos tus hijos y que no confiemos en una oración, ni en el bautismo, ni en la participación de la Santa Cena, como si fuesen garantías de nuestra salvación, sino que realmente, si somos salvos, podamos escuchar al Espíritu Santo dándonos testimonio interno de que somos tus hijos. Padre, te damos gracias por este ejemplo bíblico que nos sirve de enseñanza, de aprendizaje, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos tratar con respeto tu palabra, que no busquemos tener la razón a la hora de ir a ella, sino que podamos crecer en conocimiento de vos y crecer en conocimiento del plan que vos tenés para nosotros. Padre, ayúdanos a disfrutar de la redención y cuídanos de autopercibirnos algo que no somos. Cuídanos de creer algo que no somos. Señor, qué triste es el cristiano engañado. Qué trágico, estando tan cerca y tan lejos. Señor, pienso en Judas, que estaba tan cerca físicamente como para compartir el plato de comida con Jesús, mojar su pan en su plato, pero espiritualmente tan lejos, infinitamente lejos. ¿Cuántas personas caen en ese lugar, Señor? Te rogamos, Padre, que realmente podamos ser contados entre tus hijos todos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.